cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy lunes 18 de abril entramos a la semana de la Revolución Constitucionalista. Entramos entonces a un espacio que nos manda un mensaje muy interesante. ¿Cuál es? Nada. Que en la República Dominicana no debe haber jamás una guerra civil, no debe haber jamás una revolución armada, sino debe haber una revolución ética, moral, una revolución democrática, una revolución que permita el crecimiento y desarrollo de un Estado social y democrático de derecho. Para eso fueron los sacrificios de abril, para que el régimen de la fuerza fuera sustituido por el régimen del derecho. O sea, los hombres a través del tiempo y las mujeres han luchado para venir de un mundo más violento a un mundo más institucionalizado, para que realmente pueda llegar la paz y el desarrollo con igual redistribución de los recursos que la sociedad produce. Eso es lo que esperamos de abril. Por eso nosotros hemos tratado de mantener la lucha por rescatar esa memoria. No la memoria del odio y del rencor entre los que lucharon, sino la memoria del por qué se luchó, para establecer principios y valores democráticos, para fortalecerla, para que el caudillismo y las dictaduras fueran sustituidas por partidos políticos institucionalizados, bien organizados, que educaran a su gente para poder construir juntos una sociedad democrática. Ese es el trasfondo de abril. Por eso nosotros, el 23 de abril del año 2010, celebramos el Día del Perdón Constitucionalista. Había que hacerlo. Ahí asistieron varios de los jefes de Estado Mayor de la época y el mensaje era abrazarnos para interpretar verdaderamente lo que ocurrió en abril. ¿Qué pasó a partir del 24 de abril? Cuando las tropas del campamento 16 de agosto se sublevaron, esas tropas de oficinistas que dirigía el capitán Mario Peña Taveras. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se levantaron? De todo eso vamos a hablar el próximo viernes 22. Hoy hablaremos de lo que motivó esa revolución, que fue darle paso a la paz política. Había que vencer el escollo de los remanentes trujillistas que dirigían las Fuerzas Armadas y el Estado Dominicano, para darle paso a la constitucionalidad que había asentado el gobierno del profesor Juan Bosch, quien había ganado por mayoría abrumadora las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Realmente vimos que los sectores de poder neotrujillistas no asimilaban una democracia, un gobierno que dirigiera sus pasos hacia todos, hacia las grandes mayorías, y donde las minorías no tuvieran que tener de ninguna manera susto. Pero ellos se asustaron, porque el país nunca se había acostumbrado a vivir sin un régimen de fuerza, salvo algunas excepciones que no duraron tanto tiempo. Nosotros en el día de hoy, 18, recordamos que el 18 de abril, cuando llegamos a la Academia Militar Batalla de las Carreras, ese domingo después de la Semana Santa, encontramos frente a la Academia un tanque. Había una contradicción entre la Fuerza Aérea Dominicana, que dirigía el general de los Santos Céspedes, y también había una situación en el CEFA, entre ellos una contradicción que dirigía Elías Wessing y Wessing.
Inclusive en la explanada detrás de la academia donde hacíamos ejercicios militares, el orden cerrado, por ejemplo, ahí había ametralladora Brunswick, o sea, ametralladora antiaérea emplazada por si acaso los aviones atacaban. Habían contradicciones muy fuertes en las Fuerzas Armadas. Con eso nos encontramos el domingo 18. Y el miércoles 21 estuvimos desfilando allá en el Monumento a la Batalla de las Carreras, entre Azo y Baní, y luego algunos nos dio fiebre porque nos bañamos en la piscina ese miércoles cuando regresamos. Y el sábado nos encontró un poquitito algunos enfermos. Fuimos en la mañana al hospital de San Isidro. No había medicina ni para la gripe en el hospital. Porque ese era un tiempo donde había un interés por llevárselo todo. Eso era una época de sálvese quien pueda. Había una corrupción a lo interno de las Fuerzas Armadas y en el gobierno extraordinaria. Entonces, las condiciones reales para que el estallido se diera estaban dadas. Fue por eso que el sábado 24 hubo el levantamiento. Nosotros, ¿qué aspiramos esta semana? Aspiramos que el país recuerde abril. Aspiramos a que el pueblo sepa que abril es un regalo histórico. Es la puerta hacia la democracia. A pesar de los muertos y el sacrificio que hubo, abril nos trajo 57 años sin golpe de Estado. Entonces, tenemos que aprovecharlo para crear las condiciones de que jamás haya otro abril armado. Jamás. Ni un día más armado en el país. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que trabajar por la paz. Pero para trabajar por la paz tenemos que trabajar y acentuar bien el orden, la disciplina de Estado, la capacitación de la sociedad para aprender a vivir y manejarse en democracia. Es un papel que le ha correspondido a los partidos que no lo han hecho. Aquí todavía en los partidos lo que se desarrolla es el caudillismo. Una persona es brillante y esa persona entiende que puede sustituir a todo un pueblo. No se organiza. Llegan al poder y cuando llegan al poder, un solo hombre quiere dirigir el Estado. Desde la oposición también. Los partidos hay que prepararlos para que cada hombre y cada mujer sepa que cada uno porta el estandarte de la democracia, que tiene que defender el espacio del orden y la libertad. Pero no, aquí en la República Dominicana todavía lo que ocurrió después de la Revolución de Abril creó esas condiciones. Por ejemplo, en el gobierno de los 12 años de Balaguer había muchas personas democráticas, revolucionarias, con ideales colectivos. Pero la represión fue tan grande en los 12 años que los partidos políticos comenzaron a parir líderes que lo que hacían es creer que la política era de demagogia, que la política era de apariencia, que la democracia era farandulera, no era una democracia donde el hombre y la mujer se sacrificaran su interés particular para defender el interés general de la nación. Entonces estamos en un punto donde hay que salir de eso. Ya hay que crear las condiciones para que entonces los partidos políticos asuman el papel de democratizarse internamente, de transparentar sus acciones políticas. Pero para eso hay que educar, como manda la ley 33-18 y como manda el artículo 216 de la Constitución de la República. Esta semana vamos a celebrar abril, pero lo vamos a celebrar pensando en la democracia fuerte que tenemos que tener, no pensando jamás que hubo odio. Ya nosotros entendimos que hay que perdonar, el antídoto más importante que hay para la paz de los pueblos, para la vida de la familia y para la persona en sentido particular. Perdón es liberarse de odio, perdón es liberar de rencor, perdón es darle libertad al alma para que el alma pueda crear mejores condiciones de vida. No seguir pensando en la guerra. La guerra no puede seguir siendo uno de los primeros renglones de producción del mundo. ¿Cómo es posible que más de $1,5 billones se gasten en armamento en el año, en la vida de los pueblos, mientras el hambre crece, mientras se destruye el ecosistema, la ecología del mundo va
disminuyendo al extremo de que se amenaza la sociedad mundial, pero seguimos pensando en la guerra. ¿Cómo seguir haciendo eso? En un mundo de desarrollo tecnológico, en un mundo de desarrollo científico, lo que hay que pensar en la preservación de la paz. En esa preservación de la paz es que tenemos que pensar los dominicanos. Los dominicanos que tenemos una frontera amenazada permanentemente con un pueblo vecino que destruyó las posibilidades de crear las condiciones reales, normales para vivir en democracia. Hasta hoy no se han dado los pasos en el hermano país de Haití. Un país como el nuestro, que las costas viven amenazadas por la entrada de droga. Somos un puente de droga. Un país amenazado porque los países más grandes quieren nuestra materia prima. Un país amenazado por la anarquía de Estado que se ha creado con el problema de la corrupción, la violencia. Eso es algo terrible frente a una impunidad manejada con el arreglo que hacen los grupos políticos desde antes de llegar al poder, permitiendo que se llegue al poder entonces mediante la elección por soborno de muchos de los candidatos electos y de muchas de las personas nombradas por los aportes sucios que hicieron a una campaña política que debió haber sido limpia si los hombres y mujeres se prepararan para votar por conciencia. Esta semana entonces de abril estamos trabajando en eso. Una misa el próximo domingo a las 9:30 en la Catedral Primada de América, por todos los caídos. Todos los dominicanos caídos nos duele mucho. Inclusive nos duele que hayan muerto americanos, también extranjeros, porque otros países, en desconocimiento del principio de la libertad de los pueblos, no se hayan dado cuenta que tenían que respetar la voluntad popular de este país. Pero nosotros respondimos, no queremos responder más, ni queremos jamás otra invasión, ni queremos otro golpe de Estado. Entonces la misa del domingo es por la paz y el perdón. Esperamos que ustedes vayan, que ustedes nos acompañen. Vamos a llenarnos de amor ese día. Nosotros hemos solicitado al presidente de la República que acuda a esa misa, que haga que los altos mandos y militares y policiales acudan también, que nos veamos la cara, que nadie se sienta superior ni inferior a nadie, que nadie se sienta enemigo de nadie. Este es un país cuya tierra nos la dio Dios para que la disfrutáramos como hermanos. Por eso estamos trabajando para que Abril se entienda como una puerta de principios y valores para la hermandad, la paz y el desarrollo armónico de este pueblo. Por eso vamos a esperarlo, todos los políticos, líderes, todos los sindicalistas, todas las personas que participaron, que puedan ir sin temor ninguno a vernos allí en un espacio divino donde nosotros rogaremos por la paz que debemos tener y un desarrollo de una democracia competitiva, no de una democracia corrupta como es la que se ha desarrollado en este país. Nosotros esperamos que reforcemos el trabajo que está haciendo este gobierno en su lucha contra la corrupción. Eso es una situación, un reto que nos compete a todos los dominicanos para podernos ganar el respeto internacional de todos los pueblos del mundo. No podemos seguir siendo dirigidos por la bandera de la guerra. Nada más hay que mirar lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Quiénes lo están llevando? Bueno, los países que más armas fabrican en el mundo, los países que más armas venden en el mundo, son los países que están haciendo la guerra. Nosotros, los países de la estatura económica, social y política nuestra, lo que tenemos que fortalecer es nuestra institucionalidad para que ese mal de la guerra no nos arrope, no nos llegue, para que nosotros podamos inaugurar un nuevo camino en América Latina y el mundo, de respeto a la ley, siempre haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Celebremos abril, vamos a celebrarlo como hermanos, vamos a celebrarlo pensando en la paz, vamos a celebrarlo pensando en el orden, en la disciplina de cada uno de nosotros, en la falta de ambición infinita. Hay que abandonar la ambición, tenemos que conformarnos
con las cosas que de manera normal podamos conseguir. Vamos a amarnos como personas, vamos a amarnos como país, vamos a amarnos como familia, vamos a amarnos realmente como humanos. Los esperamos en las actividades que tenemos el domingo, en la misa, así como también en una conferencia que vamos a dictar en la Biblioteca Nacional, en el Salón Aida Cartagena Viuda Portalatín. Allí hablaremos de un manual contra la ignorancia política y a favor de la vigilancia del Estado y el fortalecimiento de una democracia constitucional. Así que lo esperamos. Abril es esperanza. Vamos a celebrarlo todos. Esperamos que el gobierno entienda que debe celebrar abril como las demás grandes e importantes batallas del país. Así que Dios nos bendiga mucho y tenemos la esperanza de que algún día, repetimos, aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Bendiciones. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios del reclamo.